Aviso para navegantes. Anda que las 5 que han estado hablando, cualquiera las coge. Aviso para navegantes. Compañeras y compañeros, buenos días. Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados os deseamos un feliz día, el Día de la Mujer, o sea, de la mujer trabajadora e internacional. Nosotros, los pensionistas y militantes de comisiones obreras, aún pensamos que después de 35 años aún se pueda dar que en los convenios de empresa, igual que en los gobiernos de turno, no han sido capaces de reducir esas diferencias tan abismales que existen entre la mujer y el hombre, en puestos de responsabilidad, en puestos cualificados, gente también preparada, tanto la mujer como el hombre. ¿Cómo existen esas 26% que nos da la estadística y cómo existe ese cambio a trueque en diferido, que para poder igualar en dinero con días tiene que trabajar la mujer 53 días más que el hombre? Creemos que eso es una aberración, no lo comprendemos. No obstante, nosotros, como se ha llegado a decir ahí, nuestra federación aún no hemos llegado casi a la igualdad en representación. Hemos alcanzado un 47 contra un 53. Quiere decirse que nosotros hemos apostado y apostamos por una mujer siendo nuestra secretaria general. Por eso decía yo que aviso para navegantes. Con esto quiero concluir diciendo que los pensionistas, siempre que nuestro sindicato no se desnaturalice, no se destiña, siga siendo el sindicato de clase, estaremos detrás de la mujer trabajadora en sus reivindicaciones. Adelante, compañeras, el futuro es nuestro. ¡Viva Comisión!